Previo al trading, ¿qué hacías? La carrera de psicología. ¿La cual terminaste? La cual terminé, sí, exacto. La psicología del trading yo la estudié con gente que se especializaba directamente en la psicología del trading, en la psicología cognitiva conductual, que básicamente es la parte de la psicología que se encarga de ver la alineación entre las cogniciones, la emoción y la conducta. En tu caso, ¿cómo es que realizas ese autoestudio, esa mejora? Sí, yo siempre trato de estar consciente de mi mundo interior y de mis puntos de mejora al estar operando el mercado. Y dentro de lo que es el trading en particular, yo siempre después de mi operativa escribo en un diario todo lo que se ha pasado por mi cabeza y la intensidad emocional que yo he tenido. Muy buenas chicos y bienvenidos a otro episodio de For Traders. En este caso es el episodio número 8 y el día de hoy estamos con Chelo. Una persona a la que yo conozco hace bastante tiempo. He seguido desde cerca su proceso hasta convertirse en un trader rentable y también tiene un podcast, el segmento del trader, muy recomendado. Él en concreto es un trader que se enfoca en la psicología aplicada a los mercados, con lo cual creo que tiene mucho valor para aportarnos a todos. Estamos muy acostumbrados a ver a traders que vienen a hablar de sus estrategias y de sus operativas, pero tiene mucho valor alguien que nos habla de la psicología, que es por lo que el 90% de los traders pierden. Y bienvenido hoy, Chelo, espero que estés bien. Gracias, Magia, gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí en este canal. Como dices tú, nos conocemos hace bastante tiempo, hay bastante confianza y de hecho también tú me has ayudado un montón a aprender de lo que yo hago también en mi parte estratégica. Así que un gusto estar aquí. ¿Cuántos años llevas en el trading tú, Chelo? Empecé en 2019, formalmente, 2019, pero bueno, de manera un poco ya más seria, tipo en 2021. Previo al trading, ¿qué hacías? Estaba estudiando la carrera de psicología. ¿La cual terminaste? La cual terminé, sí, exacto. ¿Y te ha servido a la hora de aplicarte a los mercados haber estudiado psicología? Sí, pero al principio no. O sea, al principio la psicología del trading yo la estudié con gente que se especializaba directamente en la psicología en trading de referentes anglosajones. Pero sí que después fui indagando un poco más en cosas de la psicología que me enseñaron en la universidad, que sí que podía servir, específicamente la parte de la psicología cognitiva conductual, que en verdad la aplico bastante también en lo que es la psicología del trading con otras personas, que básicamente es la parte de la psicología que se encarga de ver la alineación entre las cogniciones, la emoción y la conducta, para que el trader pueda tradear con total paz y con total confianza. Y eso es lo que aplicas a día de hoy en los mercados a la hora de estudiarte como tal. Y siendo psicólogo y sobre todo siendo trader, que creo que son dos profesiones que van muy de la mano, ¿tú realizas muchos autoanálisis o cómo es la crítica de alguien que se especializa en la psicología hacia sí mismo? ¿Cómo es esa convivencia, no? Porque siempre decimos que, por ejemplo, los más locos son los psicólogos, porque al final se comen los problemas de todo el mundo y tienen que autoanalizarse y solucionar los problemas que también asumen de los problemas que tratan de sus clientes o de sus pacientes. En tu caso, siendo trader y siendo psicólogo, ¿cómo es que realizas ese autoestudio, esa mejora? Sí, yo siempre trato de estar consciente de mi mundo interior, tanto de los pensamientos que tengo, de las creencias limitantes que tengo, de las emociones y de mis puntos de mejora al estar operando el mercado. Siempre. Por un lado, también practico el tema como de lo que se llama mindfulness, que tiene que ver con el tema de la meditación y de tener atención plena en el momento presente. Eso hace darse cuenta también de qué es lo que está pasando por la cabeza de uno. A mí me ayuda un montón en el trading y también en otras áreas de la vida al estar mucho más presente. Y dentro de lo que es el trading en particular, yo siempre después de mi operativa escribo en un diario todo lo que se ha pasado por mi cabeza y la intensidad emocional que yo he tenido y si es que he podido ejecutar bien o mal mi estrategia. No si es que he ganado o perdido, eso no me importa tanto en el corto plazo, sino que si la calidad de ejecución era buena, si hice lo que tenía que hacer y si no me dejé llevar por emociones ni por creencias limitantes que pude haber tenido. Creo que eso es súper importante, tener conciencia de eso. Sí, yo creo que muy pocos traders tienen lo que se dice un diario emocional. Yo en su principio lo tenía, a día de hoy pues ya no lo uso tanto, pero creo que
que al principio hay que medir la performance del trading y sobre todo del trader de manera emocional, que es de donde vienen la mayoría de los fallos. Yo me acuerdo, yo tenía mi libretita y todos los días escribía lo que iba sintiendo en el mercado para ver dónde estaba fallando y qué emociones despertaba qué situación, ¿sabes? Claro, porque yo creo que esa es de una de las habilidades que uno tiene que aprender a dominar como trader. El hecho de tradear estando tranquilo, estando con confianza en su operativa. Porque eso es lo que a ti te va a ayudar luego como a poder seguir tu plan, sea cual sea. El poder tradear con esta confianza y sin dejar que el miedo o la ansiedad te domine. Que ese es uno de los mayores problemas que tienen los traders. Entonces yo creo que desarrollando esta habilidad, con cualquier estrategia que obviamente tenga una ventaja estadística de que te guste, te puede ir relativamente bien. Sí, al final encontrar una estrategia rentable no es muy complicado. Otra cosa es encontrar una estrategia replicable. Pero a nivel mental, como bien dicen muchos, somos mente. Si nosotros no estamos estables o no tenemos las emociones bien cuadradas y bien agarradas por el cuello, pues al final, por mucho que tú tengas una buena estrategia, vas a acabar siendo un trader perdedor. Ganarle al mercado es muy simple a nivel estratégico. Yo siempre lo digo, para mí lo difícil es crear una estrategia que no funcione. Otra cosa es que sea replicable por un humano, ¿no? Pero a nivel conductual, lo más importante es tener conciencia, como tú bien dices, tener conciencia sobre tus emociones. Exacto, sobre las emociones, sobre los pensamientos, sobre cómo uno ha actuado, todo eso siempre uno puede encontrar como puntos de mejora y puede autoanalizarse. Y yo creo que es muy interesante tener esta práctica. El hecho de ya ponerse a escribir y hacerlo esto de manera diaria para que esté empezando, pero también sirve para alguien que ya lleva experiencia, le va a servir siempre para saber detectar sus creencias disfuncionales mucho más rápido y también saber cómo mejorar más rápido. Claro, ¿no? Y documentar es una parte muy importante del trading. Yo justamente el otro día estaba hablando con uno de los chicos y le decía que la mayor herramienta que tiene un trader es la documentación. Cuando tú documentes tu proceso, tanto operativo como psicológico. ¿Tú te acuerdas de operaciones que tomaste hace 2 meses? No. Y hasta hace 2 semanas, 3 semanas no te acuerdas. Si tú no las has documentado, tú realmente no estás obteniendo datos que los cuales luego puedas cuantificar y mejorar tu estrategia. Pues a nivel emocional para mí es totalmente lo mismo. Tú tienes que tener tu libretita donde lo apuntes todo y de vez en cuando irte atrás y leer cómo era el Magic desde hace un mes y qué errores cometía emocionalmente, resaltarlos, subrayarlos con rojo, aquí la cagué, aquí la cagué, aquí la cagué, y te acabas dando cuenta de que estás perdiendo, estás quemando esos fondeos por emociones, no por otra cosa. Completamente. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba que, bueno, yo revisaba cada cierto tiempo mi diario psicológico y quizás no en el corto plazo no me da tanto cuenta de algunas cosas, pero al revisar ya varios meses de las cosas que iba escribiendo, me daba cuenta de patrones mentales que a mí me llevaban a no operar a mi máximo nivel. Por ejemplo, luego de escribir varias veces, a veces me daba cuenta que tenía ciertas presiones externas por demostrar ciertos resultados, que eso me hacía bajar mi nivel, Sí. o a veces operaba como con más cansancio al operar, por ejemplo, a veces 2 sesiones al día, cosas así que no me hubiera dado cuenta si no las estuviera escribiendo como continuamente, porque luego notaba como ese tipo de patrones. Claro, no, totalmente, totalmente. Al final, yo creo que una de las partes que más descuida un trader es la psicología. Yo creo que muchos, sobre todo al principio, van dando tumbos de estrategia en estrategia, de formación en formación, de sistema en sistema, hasta de mercado en mercado, intentando encontrar esa piedra filosofal, ¿no? Que lo transforme todo en oro, ¿no? Y al final quizás esa la tienes ya, pero está dentro. No está en nada externo, está dentro, ¿sabes? No está en nada externo. Ayer escuché un Reels que el chico decía, lo hablamos justamente antes tú y yo, que te puedes hacer rico operando 1 a 1. Si tú lanzas 300 operaciones al mercado 1 a 1 de forma aleatoria, pues seguramente acabes en break-even. Entonces tú lo único que tienes que buscarle es esa pequeña potenciación, en vez de ganar el 50% de las veces, ganar el 55%, el 60% de las veces. Pero luego, sobre el papel es muy fácil, pero la ejecución requiere de un dominio mental, una conciencia emocional, una capacidad cognitiva enorme, ser consciente de lo que sientes en cada momento, ¿no? Enorme. Sí, sí, completamente. O sea, sobre todo porque hay dinero en juego. Y cuando hay dinero en juego ya entra mucho más la parte psicológica, mental. Por eso, para la gente, operar en demo suele ser mucho más fácil, porque no tienen como alguna presión externa o alguna presión mental, pero la percepción al estar operando los mercados puede ser muy distorsionada cuando tú ya interpretas
que hay riesgo en juego o que puedes tener una ganancia que tú interpretes como muy valiosa, eso puede distorsionar y puedes ver patrones que en realidad no son parte de tu estrategia o puedes como autoconvencerte de ciertas cosas que en verdad no hay en el mercado. Entonces también por eso va lo que acabas de decir de la autoconciencia. Si tú no estás consciente de que estás operando por necesidad de dinero o porque estás percibiendo el mercado como algo que te va a dar dinero rápido o lo ves como amenazante y no tomas conciencia de esas partes, eso te va a dominar y vas a percibir las cosas de manera que no son y tu estadística, tu ventaja estadística no se va a manifestar bien. Claro, totalmente. Totalmente. Al final, algo que aprendí yo y que a nivel psicológico, lo que a mí más me ayudó es tener conciencia emocional, ¿no? Digamos que sobre todo por pues, Psycho Cybernetics, un libro que me ayudó mucho, y me ayudaron muchos libros, pero sobre todo uno en el que yo leí lo que era la conciencia emocional. Y ellos definían la conciencia emocional como la velocidad en la cual tú te das cuenta de que estás sintiendo una emoción. Es decir, cuánto tiempo pasa en que te enfadas y te das cuenta de que estás enfadado. Claro. Ahí es donde está el punto. Muchas veces nosotros nos enfadamos y pasan 10, 20 minutos hasta que nos damos cuenta de que estamos enfadados. Y ahí es donde está el problema y donde está el error. ¿Qué puede suceder en esos 20 minutos? Pues si yo tengo miedo en el mercado y me doy cuenta de que tengo miedo después de haber cometido el error, no tengo una conciencia emocional, siendo así la conciencia emocional la distancia temporal que hay entre la emoción y la percepción de la emoción. Y eso a mí me cambió mucho, mucho el psicotrading en totalidad. No, y eso es algo que lo bueno es que se puede entrenar. Hay gente que, o sea, el problema es que mucha gente, y esto por naturaleza le pasa a la mayoría de las personas si es que no lo entrena, que básicamente creen que sus pensamientos y sus emociones son la realidad y no la saben distinguir y no la saben como identificar como algo externo, como algo que está pasando por su mente y por lo tanto no toman conciencia de eso. Entonces como que la manera correcta, por así decirlo, es entender que a veces puedes estar teniendo ciertas emociones o ciertas percepciones o ciertas creencias, pero tú no las interpretas como una realidad, como algo objetivo, sino que simplemente las observas y sabes identificar si en verdad te sirven o no. Y eso es tener conciencia. Entonces, como dices tú, mientras más rápido te des cuenta de eso, mejor, porque así no vas a tomar las decisiones basándote por esas emociones que tú tienes. Claro, porque al final todos los traders sentimos, o sea, muchas veces se piensan que cuando eres un trader profesional ya no sientes ningún tipo de emoción cuando operas los mercados, etcétera, y la verdad es que es raro, porque claro, el otro día justamente tuve una conversación con uno de mis alumnos y yo le decía que hay que bajar mucho el riesgo y él me planteó algo que era muy interesante, y es que también depende de cuánto dinero tengas tú previo a llegar al trading. Claro. Entonces, es muy variable, claro. Yo cuando empecé, yo era muy pobre, o sea, literalmente, ¿vale? Y ha subido mi nivel de vida. Entonces, yo ahora mismo a las personas siempre les pregunto, ¿qué es una cena cara para ti? ¿Cuánto es caro una cena? ¿100 euros es una cena cara? Pues no arriesgues 100 euros en el mercado. ¿300 euros es una cena cara? Pues no arriesgues 300 euros. Claro, porque al final nosotros tenemos una percepción del dinero que está basada en nuestro poder adquisitivo. Actualmente, para mí, yo asumo un riesgo diario en el mercado, mi stop, juntando todas las cuentas, son unos $5.000. Claro, para mí 5.000 están en el límite de ya ser mucho dinero. Si yo subo ese riesgo, yo empiezo a sentir mucho más. Si una persona viene de trabajar 8 horas al día para ganar un salario mínimo, pues que no pretenda que un stop de $500 en una cuenta de 100K cuando ya está funded sea poco o que no sientas nada. No puedes pretenderlo hasta que no escales tu nivel de vida, hasta que eso para ti ya no sea un dinero del que dependas o el cual te cambie la vida, ¿sabes? Claro. O sea, sobre todo, por ejemplo, si una persona arriesga $100 por operación, pero si en su trabajo eso lo interpreta como algo que le tomaría, no sé, digamos, una semana o un día entero o lo que sea trabajar, eso le va a suponer, digamos, lo va a percibir quizás como una amenaza, porque lo va a interpretar como mucho tiempo que le costaría hacer si estuviera trabajando. Pero a la vez hay una dualidad, porque también para escalar como trader, tú tienes que empezar como a empujar un poco más los propios límites y acostumbrarte a arriesgar cada vez un poco más, ver números cada vez un poco más grandes si uno quiere crecer. Entonces también es como que hay que tener ojo obviamente con cuánto uno arriesga, pero a la vez prepararse mentalmente para ser capaz como de superar los propios límites mentales que uno se pone. Para que, por ejemplo, si antes arriesgar 100 te costaba mucho emocionalmente,
acostumbrar a tu mente a que cada vez eso lo normalices más. Claro, no, pero porque hay muchos problemas, porque muchas veces los traders nuevos entran siempre en el easy. Si este mes gano, me compro ese reloj. Si gano y retiro un 10% de esta cuenta, me puedo comprar ese coche. Easy, 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 easy. Y si tú tienes que estar con eso, si gano voy a hacer lo otro, si pierdo no lo puedo hacer, realmente no tienes un nivel de vida que te permita asumir ese riesgo. Tienes que centrarte en construir ese nivel de vida. Yo estuve operando cuentas de 10K durante mis primeros 4 o 5 años, ¿sabes? Arriesgando 100, 150 dólares por operación. Tenía varias cuentas, obviamente, pero yo he escalado mi riesgo siempre cuando he escalado mi nivel de vida, ¿sabes? Tú no puedes pretender sobrevivir, porque es sobrevivir el mes con 1.000 euros, 2.000 euros, y pretender arriesgar eso que tú utilizas para vivir todos los meses en un solo trade, porque entras en los easy y entras en el miedo, porque para ti ese dinero te cambia. Al final el dinero es nuestro medio de supervivencia en la naturaleza actual, entonces perderlo es una pérdida patrimonial. Es complicado, es complicado. Sí, totalmente, totalmente. Y como dices tú, o sea, uno tiene que tener otras fuentes de ingresos para tener tranquilidad en el trading o tener un buen colchón, porque si uno entra en modo supervivencia, lo que haces ahí es buscar evitar el dolor y buscar ese placer por el dinero. Y eso obviamente no te lleva a tomar buenas decisiones a la operativa, porque cada pérdida la vas a interpretar como algo doloroso, como algo que te afecta a tu integridad y a tu supervivencia como persona. Entonces, obviamente no te pones en una buena situación si dependes de esa cuenta. Claro, y tú no puedes pretender retirar todos los meses, que es algo que si tú no tienes una base monetaria o unos ahorros, lo quieres hacer. Tú no puedes retirar todos los meses. O sea, no todos los meses ganas. Ninguna estrategia de trading gana el 100% de los meses. Si tú planteas vivir solamente del trading sin tener una base de ahorro, yo siempre digo que un trader tiene que tener de 6 a 12 meses de vida, de nivel de vida ahorrado, no de mínimo, no de pagar el alquiler y comer, no, de nivel de vida. Si tú para tu nivel de vida necesitas 2.000 euros al mes para pagar tu alquiler o tu hipoteca, o si no tienes que pagar nada, pues mejor salir con tu novia, hacer lo que tú quieras y todo lo que quieras, necesitas ese dinero ahorrado por 6 o por 12. Si no, nunca vas a operar al 100%. Si no, nunca, nunca. Y cuando empiezas a tener otros ingresos, mejoras mucho, muchísimo como trader. Claro, claro, o sea, los trades que uno toma tiene que no importarle tanto lo que pasa en el día a día. O sea, básicamente tienes que operar como si estuvieras haciendo un juego o tomando decisiones simples, cotidianas, que no te afecten en lo más mínimo, y así es como lo tienes que ver. Si tú le das demasiada importancia a tu operativa, eso simplemente va a hacer que tengas más apego, y más apego significa más miedo a perderlo. Y más miedo a perderlo, obviamente, es operar como con extremado cuidado y filtrar quizás en exceso o a veces cerrar las ganancias demasiado pronto. ¿Por qué? Porque tienes demasiado miedo a perder esa cuenta o ese dinero que uno tiene. Claro, al final, como tú bien dices, el dinero es apego. Nos apegamos al dinero y nos apegamos al dinero porque es nuestro medio para sobrevivir. O sea, hoy en día sin dinero no sobrevives, es imposible. No vivimos hace 500 años, a lo mejor sí, porque podías plantar, podías criar animales y no tenías que pagar la renta y todas esas cosas. Por eso se dice que la nueva esclavitud es la de a día de hoy gracias al dinero. Pero no obstante, la mayoría de traders que entran con ese ideal de yo voy a ser rentable, y como soy rentable ya no importa nada, solo importa el trading, porque ya soy un trader rentable y presuponemos que siendo un trader rentable ya vas a vivir del trading sí o sí. Pero es que tú puedes ser un trader rentable y perder esa rentabilidad porque no tienes ahorros, porque este mes estás trabajando para ganar dinero. Aunque tú seas rentable, muchas veces no llegas a brillar o a construir un buen trading porque no tienes esa base monetaria que no te permite poner el foco en tomar buenas operaciones, sino pones el foco en ganar dinero todos los meses, ¿sabes? Exacto, y aparte que los drawdowns son inevitables en cualquier estrategia. Entonces, si uno se queda 1 o 2 meses sin hacer ningún retiro, uno ya está jodido. Entonces, completamente es importantísimo el tema del colchón o tener otra fuente de ingresos. Tienes que operar tranquilo estando en drawdown, porque si es que uno se confía y cree que depende solamente de su cuenta de trading y no tiene nada más, un drawdown le va a afectar el triple. Claro, claro. Le va a afectar el triple y va a querer sobreapalancarse, y a la larga esto, o sea, obviamente vas a terminar quemando la cuenta. No, a mí cuando a mí me vienen los motivaditos, ¿no? Majek tal, ya voy a ser rentable tal, no sé qué, ya me pasé este fondeo, Majek, a lo mejor los chicos de la formación o lo que sea,
Yo le digo, ahora vale, muy bien, o sea, acabas de pasar un fondeo, búscate un trabajo de 5 horas, de 4 horas por la mañana que te pague el alquiler. Claro. Y ya, siempre se los digo. Le digo, vete a trabajar al Taco Bell, vete a trabajar al McDonald's 4 o 5 horas que te paguen 600 euros al mes para que pagues el alquiler y lo que sea. O la comida, si vives con tus padres y no pagas alquiler, para que tengas esa base monetaria, para que no dependas de tu trading. Pero parece que aquí hoy en día con las redes, si trabajas y haces trading, no eres trader rentable, ¿sabes? No eres tan grande como ellos, ¿entiendes? Sí. Esa necesidad de demostrarle al mundo que como haces trading no tienes que trabajar es lo que te está impidiendo tener un buen futuro como trader, tío. Yo me rompí el culo trabajando. Yo cuando empecé en el trading, ya empezando a ganar dinero, yo me iba los fines de semana a descargar contenedores por 60 euros el día, todos los fines de semana, para hacerme, pues más que fuesen ciento y poco euros todos los fines de semana, 400, 500 euros al mes, que eso me diera para comer. Porque a lo mejor un mes me ganaba un 3% encima en cuentas chiquititas, no muy grandes, otro mes ganaba un 5 o un 6 en cuentas de 10.000 euros y me tiraba 2 meses sin ganar. Y claro, esos 2 meses, la primera vez que estuve esos 2 meses sin ganar, quemé no sé cuántas cuentas. Pero tenías tu otro trabajo de lo de los contenedores como para poder tener tranquilidad económica al final. Claro, yo en ese momento jugaba al póker y me iba los fines de semana. Yo jugaba los jueves, viernes y sábado de 10 de la noche a 2, 3 de la mañana al póker. Con eso me sacaba unos 500, 600 euros y con lo de los contenedores otros 500. Entonces yo ya tenía mi vida cubierta, estamos hablando en 2016, 17, 18, ¿vale? Época pre-COVID, la inflación estaba por los suelos, un alquiler salía 400 euros. Entonces, ya con eso mantenía mi nivel de vida, pero me dejaba el culo, o sea, curraba los fines de semana, jugaba al póker los fines de semana y entre semana le dedicaba mínimo 10 horas al trading. Yo siempre digo que uno tiene que ponerse siempre en la situación donde tu operativa te afecte lo menos posible y como que te importe o tengas el menor apego posible a tu operativa. Entonces, si tienes un trabajo estable, si tienes otra cosa, vas a poder operar tranquilo y no dependes de eso. Entonces, no le recomiendo a nadie que deje su trabajo rápidamente si saca un par de fondeos porque probablemente lo terminan perdiendo si no tienen esto que hablamos de alguna otra fuente o algún colchón. Entonces es súper importante. De hecho, incluso muchos traders, por eso también tienen otros negocios, traders profesionales tienen otros negocios, formaciones, comunidades o otras cosas. Y es chistoso porque mucha gente los critica de, si eres trader rentable, ¿cómo es que vendes algo si ya deberías ganar dinero con el trading? Y no, o sea, también es cosa de tener más fuentes de ingreso, ¿no? A veces no tiene sentido esto que piensa la mayoría de la gente, que si uno es trader, se debería dedicar solo al trading. Si haces dinero con el trading, ¿por qué haces otras cosas? Una estupidez que mucha gente piensa y repite. Claro. No, totalmente. Al fin y al cabo, creo que el problema es el sueño que se vende, ¿sabes? Creo que el problema es el sueño que se vende, ¿entiendes? Claro. Creo que el problema es el sueño que se vende y como vendemos el sueño de yo voy a ser trader y como soy trader no voy a trabajar, no voy a hacer nada, voy a vivir del cuento, voy a sentarme en casa, etcétera, ahí hay un problema, ¿sabes? Ahí hay un problema. Sí. Entonces, como te venden ese sueño, tío, tú al final te lo crees y te crees que según te saques el fondeo ya vas a vivir del cuento. Y eso es algo que a mí me da pena, tío, porque yo creo que hay mucho trader con mucho potencial que por creerse ese sueño se acaba decepcionando porque saca el fondeo, no consigue retirar y ¿sabes? No, y incluso para sacar retiros consistentes en el trading, en las cuentas de fondeo, hay que pensar muy excepcional a diferencia de lo que piensa la mayoría de las personas, porque solamente un porcentaje de un 10% de los que sacan la cuenta o algo así, un porcentaje muy bajo, llega a mantener su cuenta durante 3 meses o más. Entonces... No, vamos a ver, si nosotros nos reímos por las estadísticas, el 0,3% de los traders retiran varias veces un fondeo. Es un porcentaje muy bajo. ¿Entiendes? Y también ahora la cultura de operar fondeos y no operar capital real, ¿sabes? Sí. Entonces... Claro, es un porcentaje muy bajo. Y eso es gente que piensa distinto, actúa distinto, se conoce bastante bien. Y lo que le suele pasar a la mayoría de gente es que sacan un fondeo y creen que con eso ya lo han conseguido, creen que ya son rentables, se validan con eso. Tienen una sensación de logro por haber sacado un fondeo. Lo que hace esto es que luego se relajen,
se sobreconfíen o por otro lado que tengan mucho miedo a perder esa cuenta y la tradean mucho más emocional. Lo que no sabe la gente es que cuando sacan fondeos es como que recién ahí empieza el verdadero desafío, que es mantener la cuenta y sacarle dinero, que es la parte más difícil y que un porcentaje muy, muy, muy bajo solamente hace. Ya. Sí, o sea, al final hay que entender que esto es uno de los trabajos más complicados del mundo. Y cuesta decir que este es uno de los trabajos más complicados del mundo, porque hay médicos, hay astronautas, hay ingenieros que aportan 1000 veces más a la sociedad que un trader. Y a veces es complicado ver que este es uno de los trabajos más complicados del mundo. Sí. Hay que entender de una simple y ves de ya que la tasa de acierto como trader es de menos del 1%, que es uno de los trabajos más complicados del mundo, y que eso se realiza y es así porque la gente entra a este negocio planteándose al 100% que vas a ganar nada más aprender una estrategia. Y creo que también es porque en la sociedad se enseña mucho como el conocimiento exterior, aprender de otras cosas, tener mucho conocimiento técnico, pero se enseña muy poco el conocimiento interior, que es algo que como trader se necesita tener sí o sí para tener éxito. O sea, es un deber como trader saber conocer tu mente y tus pensamientos, tus emociones completamente. Entonces, al ser un conocimiento que se suele trabajar poco en la sociedad, ya hace que la actividad en sí sea muy complicada de tener. Claro, es muy complicada de realizar la actividad, pero luego vemos a personas como tú que se lo han currado durante mucho tiempo Mm. y lo has logrado. Mm. Claro, tú vienes de 2019, ¿verdad? Sí, 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 empecé en 2019 y de hecho yo por suerte y porque estudiaba psicología me di cuenta que lo que o sea, yo cuando en verdad me di cuenta que lo que más me afectaba a mis resultados era mi psicología y desde que empecé a trabajar más en mi psicología y en dominar el tradear sin miedo, que era lo que a mí me afectaba, ahí los resultados empezaron a llegar mucho más rápido. Fue como cuando empecé a ver estos seminarios como de Mark Douglas y de otros como conocidos del mercado anglosajón, que empecé a aplicar esto, que ahí poco a poco empecé a tener como mejores resultados y a partir de ahí como que despegué un poco más. Pero hay muchos que se quedan como muchos años pensando que es estrategia, más análisis técnico, y pasan 6 7 años en eso, cambiando de estrategia constantemente, y no se dan cuenta que solamente tienen que aprender a dominar sus emociones al estar operando. Claro. Que todos los errores que cometen son emocionales. Entonces, es tomar conciencia de eso. O sea, pasar de un foco de análisis técnico o de análisis del que sea, a también entenderte a ti mismo, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. La estrategia es algo que uno puede aprender en un par de meses, en verdad. Análisis técnico es algo que uno puede aprender en un par de meses. Toda la información está ahí en internet y aún así todos pierden. Entonces se ve que ese no es el problema principal. ¿Y actualmente tú en qué punto te encuentras? Mira, yo ahora estoy siempre con el tema de las cuentas de fondeo. Estoy buscando escalar más con el fondeo a día de hoy. Me gusta prontamente hacer unas cuentas de dinero real, que es algo que no he hecho haciendo trading de Forex, que es algo que me gustaría también para tener un poco más como de libertad operativa también. Creo que también a veces las empresas de fondeo tienen ciertas limitaciones, entonces me gustaría también saber con el capital real. Y a la vez también con la parte de la psicología, donde yo ayudo a otros traders a justamente dominar toda esta parte psicológica, trabajando uno a uno, sobre algo grupal, hacer alguna formación para que tenga más gente también. Y siempre con el foco en la psicología. Yo de momento no me dedico a enseñar una estrategia de trading. De hecho, la estrategia de trading que yo utilizo es la que tú me enseñaste, pero yo me dedico solamente a enseñar la parte psicológica. Claro, al final es también lo que a ti donde tú puedes aportar más valor actualmente. O sea, todo el que haga trading y quiera aprender de psicología, lo animo a que siga Chelo, porque hay muy poca gente que comparte contenido de psicología en los mercados. También porque da mucha pena, y es cierto, pero la gente no le hace caso a ese contenido. No le hace tanto caso como al contenido de la estrategia que te va a hacer millonario, ¿entiendes? Y es una cosa que es la más importante. Hmm.
y no le hacen caso. Y es una pena, porque claro, porque tú compartes tips que te pueden hacer ganar más dinero que el que te dice que si compras en el LFVG, cuando el precio hace esto y lo otro, puedes ganarte un 1 a 10, ¿sabes? Al final esas personas, por muchas estrategias que aprendan, pierden. Pero cuando una persona se domina y se forja como trader, deja de perder. Con la estrategia que sea, obviamente siempre y cuando tu estrategia tenga una ventaja estadística y tal, pero claro, es que esa es la habilidad que te va a servir en general, el autodominio y la autoconciencia. Aparte, la gente a veces le da demasiada importancia a la estrategia y constantemente están como saltando de una y otra. No se dan cuenta que si backtestean la estrategia, ya con eso entenderían cómo funciona y que no tienen que estar saltando de una a otra. Todas las estrategias tienen un win rate, una serie de pérdidas, una serie de ganancias. Ninguna es súper wow, que esta sea la mejor estrategia del mundo. No, todas tienen sus ventajas y desventajas. El tema es que nadie sabe conocer una estrategia en profundidad y por eso siempre están buscando el santo grial. Si alguna persona se diera el tiempo de backtestear las estrategias que estudia, ya con esto tendría como percepciones más realistas sobre las estrategias de trading y se darían cuenta que es solamente cuestión de probabilidad y estadística, nada más. Sí, al final es sumar. El trading se resume en algo muy simple y es sumar. Sabes de sumar operaciones correctas a una estadística buscando una esperanza positiva. Si tú te pones a pensarlo, al final, yo por ejemplo me pongo mucho a hacer estudios estadísticos sobre las estrategias, etcétera, y con una estrategia de un 60, un 70% de win rate, tú mides a 100 trades, por ejemplo, y pones 20 variables y hay una probabilidad de que en una de las variables de esos 100 trades acaben en negativo. No todos, pero en la estrategia puede, o sea, tu ganancia puede acabar en negativa. Pero en 1000 no. Entonces, ¿qué pasa? También aquí hay mucha gente perdedora de forma aleatoria y es algo que no se habla. Es decir, tú puedes tomar 100 trades con una buena estrategia y acabar perdiendo. Claro. Y eso es algo de lo que no se habla. Luego, esto reduce, sí, con capacidad discrecional y experiencia, sí. La parte discrecional es muy, muy importante, de hecho. O sea, creo que es muy importante y lo que puede ayudar a un trader como a diferenciarse de otro y sacarle como más provecho a su estrategia, pero que aún así una persona con una estrategia mecánica estadística le puede ir súper bien. Por un lado, la parte mecánica como que te da la ventaja de que psicológicamente es mucho más fácil de llevarla a cabo porque cumple el ABC de tus reglas y sabes que tienes que ejecutar o no. En cambio, la parte discrecional, por ejemplo, requiere un nivel de conciencia mucho más avanzado porque tú ahí tomas decisiones al momento. O sea, se cumplen tus parámetros, pero a veces puedes decidir si es que los tomas o no, o ves la calidad de eso, y eso lo tomas en tiempo real. Entonces ahí entra también la variable de la experiencia y conocer también si estás tomando esas decisiones porque estás siendo influenciado por tus emociones y creencias o si porque de verdad tú estás viendo una ventaja estadística mayor. Y eso solamente se logra a través de experiencia y sabiendo que tienes buena conciencia de tu propia mente y que sabes que estás tomando esa decisión porque ves una ventaja, no porque es algo emocional por lo cual estás haciendo. Claro. Y luego, por otra parte, la capacidad discrecional también habla de los trades que tú tomas, ¿no? O sea, es decir, si hay un chico que lleva 6 meses operando la misma estrategia que yo, y yo veo un trade y él lo ve también, pero yo ese no lo tomo y tomo el otro, y los dos son igual de correctos. Pero ¿por qué yo elijo uno y el otro? Por una capacidad discrecional. Y eso es algo que también hay que entender y esa es la parte de la experiencia. Cuando tú conozcas los mercados. O sea, yo por ejemplo, yo lo digo franco y lo digo siempre, si a mí el trade no me entra, no me gusta, por mucho que se cumplan los parámetros, yo no entro. ¿Por qué? Porque llevo 10 años en el mercado. Ya nos lo dice Buffett, el punto más importante es ¿qué? La intuición. La intuición en el mercado se construye, parece que hablamos de magia, pero no, o sea, podríamos estudiarlo y hay estudios acerca de la intuición y que se puede crear buena intuición y mala intuición. Pero realmente tú cuando ves un trade y lo ve una persona con mucha experiencia, va a haber pequeños detalles que tú no ves. Entonces, cuanto tú más experimentado eres, menores meses tienes en pérdida y todo, ¿sabes? Eso es muy interesante y de hecho, claro, Mark Douglas incluso habla como del nivel ya intuitivo al estar operando, que lo describe como entrar a la zona cuando estás operando, al punto de que a veces uno ni siquiera sabe tomar o sea, las decisiones que tomas y la explicación de por qué tomaste ese trade, como que incluso puede ser difícil de explicarlo racionalmente. Y eso solamente es por algo de un nivel de experiencia muy alto en los mercados, de haber visto tantas veces en el mercado que racionalmente no sabes explicarlo, pero en tu memoria has visto tanto algo así
que tu mente lo puede detectar como muy, muy rápido. Entonces al final, Mark Douglas, por ejemplo, creo que para los traders novatos, creo que es lo mejor que pueden leer, sinceramente. Luego, seguidamente, tenemos también Psicocibernéticas, que es mi libro favorito, sin duda alguna. Puede ser el libro que a mí más me ha enseñado acerca del trading autoimagen, ¿sabes? Yo siempre digo y siempre he creído que un trader tiene que tener su trader interior y su yo. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy el mismo cuando estoy frente a los mercados que cuando estoy fuera de los mercados. Yo tengo mi personaje creado para operar los mercados y luego soy otro, ¿sabes? No es que cambie en un 100% de personalidad, pero creo que todos tenemos que crear la imagen interior de cómo es el Chelo Trader. ¿Cómo sería, por ejemplo, cómo lo describirías tú el Magic que está dentro de los mercados versus el de fuera? Yo, por ejemplo, hay una diferencia muy grande, porque yo soy una persona que, bueno, tú me conoces y me has conocido muchas veces en persona. Yo soy una persona que soy muy hiperactiva. Soy una persona muy hiperactiva, soy una persona muy intranquila, de normal, soy una persona que tiene muchas cosas en la cabeza, está todo el día pensando, haciendo esto, lo otro, no me gusta estar sentado. Soy una persona que soy todo lo contrario cuando estoy en los mercados. Yo cuando estoy en los mercados soy la persona más paciente, más tranquila y que menos piensa. Y, o sea, es que, de hecho, en los deportes de élite, que de hecho el trading es como si fuera parecido a muchas habilidades a un deportista de élite, que una estrategia mental es como ser un personaje en el deporte, o en este caso en el trading, y simplemente actuar, ser esa persona que tiene estas habilidades al punto de luego creértelo y que cuando ya hagas trading o hagas deporte como que te salga natural hacerlo. Por ejemplo, Kobe Bryant, que es uno de los mejores basquetbolistas de la historia, decía que cuando él estaba en la cancha, él se imaginaba que era un personaje como un asesino en serie, que está dispuesto como a hacer sufrir al rival y no tener piedad por el rival. Y cuando salía de la cancha era completamente otra persona. Entonces, pero el ponerse en este personaje lo ayudaba luego a tomar las mejores decisiones posibles a la hora de jugar baloncesto, ser mucho más agresivo, ser más anotador, no tener piedad por el rival y anotarle todos los puntos. Y es lo mismo en el trading, o sea, tú tienes que tener como tu propia personalidad al hacer trading, practicarla, reforzarla hasta que luego te salga natural. Sí. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que, por ejemplo, esas personas como Kobe, como todas estas personas, estos deportistas de élite, yo leo mucho acerca de ellos. Por ejemplo, Rafa Nadal, por ejemplo, es alguien al que sigo mucho y me veo cada entrevista, cada cosa, porque creo que esa automatización, esa sistematicidad, esa falta de sentimientos que tienen por cuando están jugando un partido, por ejemplo, el tenis es un deporte exageradamente exigente, ¿sabes? Muy exigente y que también hay mucho flujo sentimental porque pierdes un set, ganas otro, te motivas, piensas que vas a ganar el partido, luego que lo pierdes, ¿entiendes? También a veces, por ejemplo, en la psicología deportiva se habla mucho como de tener alguna identidad que uno tenga que no esté basada en la validación por el resultado, porque eso es algo que es muy difícil que se mantenga de manera constante en el tiempo. En cambio, si tú te pones alguna identidad que sea mucho más estable, vas a poder, vas a poder ser mucho más sistemático con tu operativa, mucho más consistente en el tiempo y te vas a poder sentir bien o sea, en base a la calidad de tus decisiones y no en base a los resultados que tú tomas. Por ejemplo, tener la identidad de ser alguien que trabaja duro. Tú perdiste y todo, por ejemplo, en una operación, pero si trabajaste duro y hiciste las cosas bien, tú te validas por eso, no te validas por el resultado, porque eso fluctúa mucho. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los traders se validan solamente por el tema del resultado. Y eso es lo que hace que se sientan mal y que las emociones siempre entren en juego al estar operando, porque su identidad se basa en si han ganado o si han perdido. O sea, si ganan el día está de puta madre, pero si pierden, el día es malo. Y se mantienen así constantemente. Entonces, están en un ciclo de sube y baja. Y obviamente las decisiones no se pueden tomar de la mejor manera así, porque estás siempre muy emocional en base al resultado. Entonces, si tú te pones una identidad basada en algo mucho más constante, vas a ser más consistente y vas a poder tener una identidad más estable contigo mismo y te vas a sentir mejor con tu operativa. 100%, 1000%, 1000%. Creo que esta ha sido una de las conversaciones que más valor han aportado en este canal, sinceramente. Creo que es una de las conversaciones que más ha aportado en este canal. Vamos a ir cortando ya, porque quiero que vengas otra vez. 100%. Animo a todo el mundo que nos esté viendo a que siga a Chelo y que escuche su podcast también, que se centra mucho en la psicología.
Y creo que es una persona que te puede aportar muchísimo, muchísimo valor. Estén muy atentos a él, porque hay muy poca gente que hable de estas cosas y que no te quiera vender solamente la estrategia mágica para ganar dinero en el trading. Y realmente aquí corto y terminamos el podcast. Quiero que como último le des un último consejo de corazón a todos estos traders que están empezando o que no hayan obtenido resultados. Yo les diría que lo primero de todo es que se queden con una estrategia que tengan, que les guste, y luego de eso se enfoquen en dominar cómo es su estado mental al estar operando. Creo que eso es de las cosas más importantes, porque es algo que tú vas a tener que trabajar sí o sí en alguna parte de tu carrera, pero lo que va a definir si tienes resultados antes o después es cuando tú empiezas a preocuparte de dominar tu psicología en el mercado. Mientras antes, mejor, porque si no vas a perder mucho tiempo y mucho dinero al estar buscando estrategias constantemente. Así que yo te recomiendo que desde ya te enfoques en paralelo con tu estrategia, te enfoques con trabajar tu psicología. Creo que es muy importante. Creo que es un súper consejo. Y de verdad, vayan y síganlo. Vayan y síganlo. Yo lo llevo siguiendo durante todo su proceso y verdaderamente me he comido el proceso de Chelo hasta llegar a donde está, hasta llegar a ser un referente en el ámbito de la psicología aplicada a los mercados y hasta llegar a poder vivir del trading, retirar dinero, y no ha sido un camino fácil. Así que te puede dar todas esas experiencias. Y con esto terminamos el episodio 8 de For Traders.